Vamos en este video a hacer una explicación sobre simplificación de fracciones algebraicas. ¿Qué tenemos? Una fracción algebraica es una expresión como esta en el que el numerador y el denominador son expresiones algebraicas que regularmente representan polinomios. Simplificar una expresión algebraica es tratar de construir otra expresión que sea equivalente a la fracción dada y en la que se van a simplificar o cancelar algunos factores que sean comunes tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, para esto vamos a usar una propiedad fundamental y es que en toda fracción nosotros podemos cancelar factores que sean comunes al numerador y el denominador. Es decir, vamos a utilizar la propiedad en la que decimos que si tenemos una fracción a por b y a por c, vemos que el factor a es común tanto al numerador como al denominador y entonces en ese caso yo lo puedo cancelar. Obviamente, haciendo la aclaración de que ese valor que yo cancelo no puede ser igual a 0. Es la aclaración que hay que hacer siempre que hacemos una simplificación de este tipo. ¿Listo? Lo que hay que entender es que un factor precisamente se puede simplificar cuando está expresado como una multiplicación, por eso lo llamamos factor, porque nosotros vamos a ver que cuando se tienen sumas o restas, este proceso de cancelación no se puede hacer. Siempre que cancelo es porque hago referencia a un factor que es común tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, precisamente como la idea es cancelar factores, regularmente siempre en este tipo de situaciones donde vamos a simplificar una fracción algebraica, lo primero que tenemos que hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador, factorizarlos completamente para ver cuáles son los factores que luego va a poder simplificar. Entonces, por acá vamos a factorizar el numerador. El numerador es x a la 2 menos 1, vemos inmediatamente que es una diferencia de cuadrados. Ya sabemos que se factoriza como la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Entonces en este caso eso va a ser igual a x menos 1 por x más 1. Recordemos que indistintamente de si colocamos primero la diferencia y luego la suma, o si primero la suma y luego la diferencia, no tenemos ningún problema debido a que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa. Ahora vamos a factorizar el denominador, que es un trinomio, x a la 2 más x menos 2. Este trinomio vemos que es de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces lo vamos a convertir en dos factores. Entonces tenemos x. Primer paréntesis, en una forma de solucionar este tipo de trinomios, en el primer paréntesis decimos que colocamos siempre el signo que haya acá. Es muy importante que siempre que vamos a factorizar de esta forma, el coeficiente que está x a la 2 debe estar positivo. Si en algún momento encontramos este coeficiente que está negativo, pues lo que podemos hacer es sacar un factor común menos 1, que en otras palabras es cambiar todos los signos dentro de un paréntesis con un menos afuera, que sabemos que es una técnica que podemos utilizar siempre que necesitemos cambiar signos. Entonces, cuando tenemos un trinomio de estos ya organizado, este signo siempre se va a repetir acá, entonces más. Y en el segundo paréntesis va la multiplicación de estos dos signos. Ojo, no es que el primer paréntesis lleva el primer signo y el segundo paréntesis lleva el segundo signo, no. En el primer paréntesis se coloca el primero y luego se coloca la multiplicación de ambos. Entonces más por menos, menos. En este caso vamos a buscar dos números que multiplicados den 2 y que restados, porque los paréntesis tienen diferente signo, que restados nos den 1, que es el coeficiente que hay acá. Inmediatamente vemos que la solución en ese caso es 2 y 1. Los dos números que nos piden es 2 y 1. Listo. Entonces, si nosotros llevamos la forma en que factorizamos acá, vamos a tener que esto es igual a, arriba nos va a quedar x menos 1 por x más 1. Y en el denominador nos va a quedar x más 2 por x menos 1. Miremos que aquí por x menos 1. Miremos que aquí nos queda un factor, ya lo convertimos en una multiplicación y vemos que hay un factor común. Entonces inmediatamente este factor se puede cancelar. Obviamente la respuesta entonces podemos decir x más 1
sobre x más 2. Ojo, tendríamos que hacer la aclaración de que ese factor que cancelamos no puede ser igual a 0, pero bueno, por el momento a esta aclaración no le vamos a prestar tanta atención, digamos que no es nuestro interés en este momento, pero que quede salvedad de que siempre se debe hacer eh, énfasis en que ese factor que cancelamos no puede ser igual a 0, porque recordemos que si tenemos una expresión 0 sobre 0, eso en matemáticas es una indeterminación. Entonces lo que podemos decir es que la expresión x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 más x menos 2 equivale a la fracción x más 1 sobre x más 2 y ya está simplificada, porque ya no encontramos más factores comunes que se puedan cancelar. Veamos otro ejemplo. Entonces nuevamente tenemos un trinomio y tenemos acá otro trinomio en el numerador y en el denominador. Entonces vamos a factorizar cada uno de ellos. Entonces en el numerador tenemos 2x a la 3 más 5x a la 2 menos 3x. Entonces inmediatamente vemos que hay un factor común, porque yo no lo puedo factorizar todavía como un trinomio debido a que no cumple la condición como tal de trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c en la medida en que este exponente no es la mitad del de acá. Pero vemos que todos los términos tienen factor x, entonces vamos a sacar como factor común x y cada uno de los términos del trinomio lo vamos a dividir por ese factor común que es x. Pues 2x a la 3 dividido x da 2x a la 2 más 5x a la 2 dividido x da 5x y menos 3x dividido x da menos 3. Ahora vemos que en este paréntesis, ahora sí nos queda un trinomio a la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Cómo vamos a factorizar ese trinomio? Entonces, por acá aparte, esto, digamos que este trinomio lo vamos a factorizar por acá aparte. Es decir, que vamos a factorizar el trinomio 2x a la 2 más 5x menos 3. Una forma de factorizar este trinomio es multiplicar todo el trinomio y dividirlo siempre por el coeficiente que hay acá. Entonces en este caso el coeficiente es 2. Vamos a multiplicar todo por 2 y lo vamos a dividir por 2. Obviamente si yo multiplico por 2 y divido por 2 no estaría cambiando el ejercicio, la expresión que quiero factorizar, porque esos dos digamos que sería una forma de amplificar, porque estoy multiplicando y dividiendo por la misma cantidad, luego no estoy cambiando la situación. Ahora, vamos a hacer una propiedad distributiva acá, pero la vamos a expresar siempre de esta forma. 2 por 2 nos da 4, pero acá no lo vamos a escribir 4, sino que lo vamos a escribir así. 2 a la 2 va a dar 4 y x va a estar x al cuadrado. ¿Para qué lo escribimos de esta forma? Para ahorita poder verlo como un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. 2 por 5 da 10, pero no lo vamos a resolver, lo vamos a dejar indicado. Vamos a dejar el coeficiente que tiene, que es ese 5, y dentro del paréntesis, ¿para qué hacemos esto? Para que la expresión que nos queda acá sea exactamente la que hay acá y podamos hacer ahorita como una especie de consideración de un trinomio de los que les acabé de enunciar, de la forma x a la 2 más bx más c. Y finalmente 2 por menos 3 da menos 6. Acá sí ya resolvemos la multiplicación y vamos a dividir por 2. Entonces vamos a tener que esto nos va a dar un trinomio en el que, ojo, en algunas explicaciones ustedes van a encontrar que alguien le dice vamos a hacer un cambio de variable. Usted dice sea u igual a 2x. ¿Para qué? Para que usted vea por qué es un trinomio de la forma ax a la, x a la 2 más bx más c. Para que usted vea por qué es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Por qué? Porque este 2x acá está al cuadrado, entonces usted lo va a poder escribir como u a la 2. Más 5 por 2x, pero 2x ya dijimos que era u, menos 6. Entonces miren que estos trinomios son los de la forma x a la 2 más bx más c. Pero nosotros cuando resolvemos esto, ya cuando tomamos experiencia, no vamos a tener que estar haciendo siempre ese cambio de variable, sino que inmediatamente acá ya nos va a quedar u más 6 por u menos 1, porque hay que multiplicar dos números que multiplicados den 6 y restados den 5.
nosotros no vamos a hacer ese cambio de variable para luego volver a cambiar la u por el 2x, sino que inmediatamente nos vamos a acostumbrar a ir resolviendo eso. Es decir, ya sabemos que acá nos va a quedar 2x más, porque el primer signo es más, y más por menos, menos, 2x menos. Y entonces vamos a decir, dos números que multiplicados den 6, restados den 5 son el 6 y el 1. Y no se nos puede olvidar que estamos dividiendo por 2. Ahora, este número que está dividiendo, normalmente vamos a tratar de asociarlo a un paréntesis en el que tenga factor ese denominador. En este caso vamos a ver cuál de los dos paréntesis o cuál de estos dos factores de arriba tiene como factor común al 2 para poder simplificar. Es decir, cuál de los dos paréntesis, las dos cantidades que hay son divisibles por 2. Inmediatamente vemos que el paréntesis que es divisible por 2 es este de la izquierda, porque tanto el 2x como el 6 se puede dividir por 2. Entonces inmediatamente es como si fuéramos a hacer esto, porque recuerden que ahí no se distribuye el denominador, en tanto esto es una multiplicación. Lo que vamos a hacer es que este primer factor lo vamos a dividir por 2, porque yo puedo libremente ese denominador dividirlo o por este primer factor o por este segundo factor, solo que voy a buscar obviamente el que sí sea divisible. Cuando eso no es posible, el denominador tiene que tratar de descomponerse o va a ocurrir que ese denominador se descompone y va a quedar un factor para un paréntesis y otro factor para otro. Pero luego en otro ejercicio vamos a ver eso. Veamos entonces ahora, si yo divido este paréntesis, este primer factor por 2, nos va a quedar 2x dividido 2, entonces nos va a quedar x más y 6 dividido 2, 3. Y el otro factor, como no lo estoy dividiendo, entonces queda 2x menos 1. Eso quiere decir que esta expresión que nosotros tenemos acá en el paréntesis se puede factorizar de esta forma. Entonces nosotros vamos a tener que esto va a ser x, que era este primer factor, que sacamos factor común. Y ahora este trinomio lo vamos a convertir en los factores x más 3 y 2x menos 1. Miren que ya con esto tenemos la factorización de acá del numerador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que factorizar el denominador. Listo, entonces el denominador es 6 menos x a la 2. Entonces vamos a factorizarlo por acá. 6 menos x a la 2. Lo que enunciábamos ahora. Si yo organizo este polinomio en forma decreciente, nos va a quedar menos x a la 2 menos x más 6. Acá tenemos que el coeficiente de x a la 2 está negativo, entonces para poder factorizar voy a cambiar los signos. ¿Cómo puedo cambiar los signos? Con un factor común menos que me va a permitir cambiar los signos de todo el polinomio. Entonces va a quedar x a la 2 más x menos 6. Tengo que tener en cuenta que todos los signos cambian. Y ese menos, que es un menos 1, no se me puede olvidar porque si en algún momento olvido este menos, pues ya cambié el ejercicio, en tanto estaría trabajando es con el polinomio opuesto. Estos son dos equivalencias que nos permiten trabajar porque son la misma expresión, solo que escrita de otra forma. Entonces vamos a factorizar y vamos a decir dos factores x, primer signo más, entonces más por menos menos, dos números que multiplicados den 6 y restados den 1, el 3 y el 2. Entonces acá ya tenemos factorizado el denominador. Entonces ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la fracción se convierte en esto en el numerador y esto en el denominador, es decir, x por x más 3 por 2x menos 1. Entonces eso va a ser x por x más 3 por 2x menos 1 y en el denominador vamos a tener menos x más 3 por x menos 2. Nuevamente vemos que el factor que puedo cancelar en este caso es este. Luego esto nos va a quedar x por 2x más 1 sobre menos x menos 2. Y ya tengo varias formas de expresar esto. Puedo subir el menos y decir que esto va a ser menos x por 2x más 1 sobre x menos 2,
O si quisiera, también podría resolver este menos acá y cambiar los signos. Y también podría decir que esto es igual a x por 2x más 1 sobre 2 menos x, que se obtendría al cambiar los signos de este paréntesis debido a que aquí hay un menos. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas dos resultados es una forma simplificada de la fracción que nos dieron inicialmente. En tanto, son expresiones que resultan ser equivalentes.